busca de la muerte. Millones de hombres y mujeres. Guerras. Durante más de 100 años, los científicos han investigado declaraciones de personas que afirman que los muertos están en contacto con los vivos. El examen de los científicos muestra que en aquellos que mueren repentinamente reaparecen con mayor frecuencia. Así pues, estos muertos podrían existir en otra dimensión. Visiones y voces. En la guerra, muchos se encuentran a las puertas de la muerte, pero se recuperan. Algunos tienen lo que los científicos llaman experiencia cercana a la muerte. Creen que han vislumbrado la muerte, pero viven para contarlo. En octubre de 1965, un soldado americano en Vietnam se vio a sí mismo en un sueño, la pistola en una mano, un par de muletas bajo el brazo. Un mes más tarde, cuando su base en primera línea del frente fue sometida a fuego de mortero por el Vietcong, Dave Cook tuvo una típica experiencia cercana a la muerte. La cuarta ráfaga me pasó por encima de la cabeza. Me volví a mirar y a 2 metros cayó la ráfaga y en ese momento todo pareció empezar a moverse a cámara lenta. Podía ver las rocas, sus colores y todo lo demás. La brecha comenzó a abrirse y las rocas iban volando tranquilamente por el aire, pero bueno, eso parecía. Cayó otra ráfaga a solo unos metros de la primera y vi lo que me había pasado. Todo el suelo frente a mí estaba rojo. Mi pierna desde aquí hasta aquí había desaparecido. Y entonces fue cuando experimenté esta experiencia cercana a la muerte. Perdí tanta sangre que tenía convulsiones y perdí la visión porque me estaba desangrando hasta morir. Y en ese momento, mi vida, desde el momento en que nací, se apareció ante mis ojos y pude verla en vivido Technicolor, en los colores más puros que se puede imaginar, y la veía pasar en fases por delante de mis ojos hasta el día presente. Y después de haber visto toda mi vida, apareció un largo túnel negro. Yo supuse que era cuadrado o rectangular, porque la luz venía de un cuadrado al otro extremo del túnel, a una gran distancia, y era blanca, pura. Y mientras yo comenzaba a bajar por el túnel, los rayos que venían del otro extremo empezaron a proyectarse, y rayos bellísimos, y todo era paz y tranquilidad. Y cuando entré en la cámara, sentí en esos momentos que tenía que entrecerrar los ojos a causa de la brillantez de la luz. Pero no era así. Era una luz de un blanco tan puro que podías mirar a tu alrededor y tenías una visión de 360 grados. Y no había palabras ni nada en ese momento del tiempo. Así que mi respuesta a lo que estaba percibiendo fue hacerme preguntas. Grité, no quiero ver a mi hijo, quiero ver a mi hijo. Y entonces fue cuando volví y el oficial al mando de la compañía le gritó al sargento que me hiciera un torniquete con un cinturón. Después de que Dave Cook perdiera la pierna, su premonición se convirtió en realidad. Nació su primer hijo. Hoy en día la ciencia médica salva a muchas personas al borde de la muerte. Las encuestas Gallup dicen que millones de personas en todo el mundo han tenido experiencias cercanas a la muerte similares a la de Dave Cook. La mayoría están convencidos de que realmente entrevieron una dimensión más allá de la muerte. También hay otros que creen en los contactos con el otro mundo. Dicen que ciertas personas pueden hablar con los muertos. El espiritismo, señoras y caballeros, no trata de la muerte, sino de la vida. Vuestros seres queridos caminan a vuestro lado. Están con vosotros ahora. En esta misma sala hay una multitud de almas. Están aquí no porque yo esté aquí, sino porque vosotros estáis aquí. ¿Alguien conoce a Ian? Está aquí. Me llamo Ian. ¿Te llamas Ian? Sí. Alguien está aquí. Pensé que podría ser tu padre. El espiritismo fue fundado en América el siglo pasado. Las visiones y las voces que aparecen en algunas sesiones son reivindicadas como manifestaciones de los muertos. Ocurre en muchos países.
Una voz, aparentemente de un muerto, fue oída en un pueblo de la Toscana, en Italia, en 1948. Un grupo de lugareños atendía regularmente a sesiones de espiritismo con un médium local. Esa noche habló una presencia nueva. Entre los asistentes había un investigador de fenómenos paranormales, el señor Ravaldini. Una tarde, un tal padre Giuseppe Riccardi nos habló. Era completamente desconocido para nosotros. Nos dijo que le habían matado en la iglesia. Una mujer le había disparado con un revólver inmediatamente después de decir misa. El sacerdote dijo que su ministerio estaba en Canton, una ciudad de Ohio. Ravaldini guardó sus notas y durante los siguientes 40 años los mensajes de Riccardi permanecieron sin verificar. Entonces, en 1986, el profesor Ian Stevenson de la Universidad de Virginia comprobó la historia. Pronto encontró que había existido un padre Riccardi. En 1929, el sacerdote de la Iglesia Católica Romana, San Anthony, en Canton, Ohio, era el padre Giuseppe Riccardi. Los periódicos americanos decían que un sacerdote fue disparado el 10 de marzo de 1929 por una mujer que afirmaba que había asaltado a su hija pequeña. Ricardo lo negó antes de morir en el hospital. La mujer fue acusada de asesinato, pero fue absuelta. El sacerdote acababa de celebrar la misa cuando se le acercó la mujer. La niña estaba con ella. ¿Cómo esta historia de un asesinato en América llegó a una sesión de espiritismo en un pueblo de Italia 20 años más tarde? El médium solo tenía 16 años. Insiste que nunca había oído hablar de Riccardi. La familia del sacerdote era italiana, pero no se han encontrado vínculos en la Toscana. Solo un periódico italiano, haciéndose eco de la historia, había ido al pueblo. En las primeras líneas del periódico estaba escrito Canton. Luego, entre paréntesis, Chio. Yo diría que este error de imprenta, Chio, es una evidencia muy significativa. Supongamos que el médium había leído el artículo. Con este error, con Chio, él pensaría que Cantón era una gran ciudad china, no un pequeño pueblo en el estado de Ohio, en los Estados Unidos, como todo el mundo pensaría. ¿Eran los mensajes realmente del fallecido padre Riccardi? El señor Ravaldini cree que lo eran. El doctor Stevenson dice que es posible, pero que no pueden excluirse otras posibilidades. El caso continúa siendo un misterio intrigante. En parte para estudiar el espiritismo, se formó en Londres en 1882 la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Sus científicos pusieron a prueba a los médiums. El eminente inventor Sir William Crookes había investigado al famoso médium de The Home de América, que materializaba objetos y cuyos poderes, se decía, incluían la levitación. Crookes se preparó para descubrir a un impostor, pero su informe publicado decía que el médium era auténtico. Contó que Home le llamó y ante testigos hizo flotar este acordeón libremente en el aire, tocando una tonada: hogar, dulce hogar. En una prueba posterior, Crookes puso el acordeón en esta jaula electrificada. Continuó tocando. Durante los últimos 100 años, la sociedad ha acumulado volúmenes de pretendidas evidencias de vida después de la muerte. Pero esto no impresiona a los investigadores de nuestros días. Las materializaciones que se producían entonces me parece que tienen un resabio muy fuerte de fraude y conjura de principio a fin, como lo tienen otras que he visto mucho más de cerca. La única diferencia consiste en que mientras en estos días utilizaban estopa, ahora es una malla de nylon. Así que
Este aspecto de las cosas no termina de convencerme. Ahora, cuando se trata de sucesos físicos menos impresionantes, como golpes o movimientos de objetos teniendo lugar cerca del medium, entonces creo que hay evidencias sorprendentes. Este experimento de mover la mesa lo realiza un grupo de personas en Londres quienes dijeron que habían levantado una mesa del suelo. No ocurrió cuando grabamos. Más tarde usamos un intensificador de imágenes para permitir al grupo trabajar en la oscuridad. La mesa permaneció en el suelo. La explicación victoriana para la levitación era que el objeto era levantado por manos de fantasmas. En cuanto a la evidencia física de los mediums, lo que sucede hoy en día es mínimo comparado con lo que ocurría en el siglo XIX y puede haber muchas razones para esto, incluida, por supuesto, que ahora virtualmente podemos ver en la oscuridad con la ayuda de pequeños aparatos. Es extremadamente difícil para mediums falsos poder engañarnos. El grupo nos envió un vídeo de uno de sus experimentos. Ellos afirman que es levitación auténtica, no un engaño. Para nosotros es imposible decirlo. Miren otra vez la mesa a cámara lenta. Hay aquí una dama. Es traviesa esa dama. Sí. Y es una persona a la que no puedes evitar querer. Yo la quería. Sí, eso es. Acaba de escribir un nombre aquí. Es Verónica. Es cierto. ¿Cuál es su nombre? Verónica. Bueno, aquí está. Los mediums mentales que transmiten mensajes de los muertos frecuentemente han intrigado a los investigadores más que a los mediums que materializan objetos. El criterio es que si estos mediums realmente tienen percepciones especiales de la vida de la gente, no pueden tenerlas por medios normales. Vamos, sí, me dice que le informe que ha encontrado a Kitty. Oh, usted conoce a Kitty, ¿verdad? Sí. Sí. Oh, ¿y Florence? ¿Alguien llamado Florence, es correcto? Sí. Y también una señora llamada Cook, ¿sí? Los mediums que tenemos, los más famosos, tienden a ser hombres y mujeres espectáculo a los que les gustan las grandes audiencias y las luces brillantes. Es imposible calibrar de una manera imparcial o científica qué ocurre en una demostración pública de mediunismo. La única forma en que se puede investigar a los mediums mentales es rodeándolos de personas seleccionadas, preferiblemente en privado y cuya identidad ellos no conozcan. Y así era como la señora Piper y la señora Leonard trabajaban. Algunos mediums famosos del pasado fueron probados por los científicos durante años bajo un control estricto. La señora Leonor E. Piper de Boston fue la más célebre de los mediums por trance. Sus compañeros eran siempre presentados como Smith. Ella decía a completos extraños verdades tan sorprendentes que fue sugerido que debía recoger la información telepáticamente de las mentes de los acompañantes. Se suscitaron dudas sobre la teoría de la telepatía por una serie de comunicaciones en todo el mundo conocidas como correspondencias cruzadas. La señora Piper en América y mediums en Gran Bretaña e India cada una recibieron fragmentos de mensajes que solo tuvieron sentido cuando fueron colocados juntos, años más tarde. A pesar del hecho de que estos mediums tenían días en blanco, que algunas veces decían tonterías y otras veces se equivocaban completamente, no veo cómo nadie que lea cuidadosamente este material pueda evitar llegar a la conclusión de que la señora Piper y la señora Leonard producían regularmente información que es extremadamente difícil ver cómo ha podido llegar a ella por medios ordinarios. La medium americana Margery, esposa de un cirujano de Boston, salió en primera página de los periódicos en los años 20 y 30. Su guía espiritual era su hermano, Walter, muerto en un accidente ferroviario. Walter se hizo famoso por correspondencia cruzada simultánea. Una vez Margery en Boston escribió 11 por 2 igual y patear a un muerto. Una llamada telefónica reveló que el medium George Valentine en Nueva York había escrito la figura 2 y nadie se para nunca. Un telegrama desde las cataratas de Niágara decía que otro medium había escrito también 2 y CABALLO. Colocados juntos el mensaje era 11 por 2 igual a 22 y nadie se para nunca a patear a un caballo muerto. La señora Marion Ellen Esther tiene más de 80 años. Es una de los últimos testigos supervivientes de la medium Margery y está escribiendo un libro sobre ello.
El padre de la señora Nestor era el jefe investigador de mediums, Dr. Walter Richardson. Estaba resuelto a encontrar algo que descartara el fraude. Sentía que ellos serían capaces de demostrar que había vida después de la muerte. Así que inventó tantas cosas mecánicas como... Una de ellas fue la independencia de la voz. Todos los integrantes de la sesión de espiritismo mantenían un tubo en sus labios. Si alguien hablaba, la presión del agua bajaba. Este mecanismo mostraría si alguien pretendía ser la voz de Walter. A pesar de ello, la voz de Walter se oía muy claramente y ponía especial énfasis en las letras D y T. Una vez dijo, David daba dátiles diabólicos y dulces, e hizo todo lo que pudo para demostrar que nadie más podía hacer su voz. Nadie hubiera podido, porque no podían hacer esos sonidos con sus labios. Marguerite fue probada públicamente durante muchos años. Fue encerrada en una cabina de cristal, la ataron de pies y manos, pero aún así se las arregló para mover objetos y hacer sonar campanas. El escapologista Harry Houdini dijo que Marguerite era un fraude. Él la probó en esta cabina. En las sesiones de espiritismo, el plato vacío de una balanza caía como si fuera más pesado que el plato lleno. Bajo la dirección de Walter, algunos mediums escribieron en chino, un lenguaje que no entendían. Se decía que anillos hechos de maderas distintas estaban unidos físicamente. No podían haber sido tallados como estos, pero este par no sirve como evidencia. Los tiraron y uno se rompió. Estaba seguro de que lo que encontraron en la calle Lime probaba que había vida, que la mente y la personalidad de un individuo podía sobrevivir. Estaba absolutamente convencido. Sentía que había presentado toda clase de pruebas y que ella las había pasado todas con creces. Que yo sepa, nunca lo dudó. ¿Pero era Marguerite auténtica? Las llamadas manos ectoplásmicas dejaban huellas de dedos de personas muertas en tampones de cera proporcionados por el dentista de Marguerite. Una serie de huellas, supuestamente, eran de Walter. Se decía que coincidían con las huellas de una vieja cuchilla de afeitar, pero un experto en huellas dijo que la huella del dedo gordo izquierdo de Walter era idéntica a la huella del dedo gordo derecho, y las dos pertenecían al dentista de Marguerite. Fue un golpe del que la reputación de la medium no se recuperó nunca. Marguerite plantea un dilema clásico para los investigadores. Si una medium es descubierta mintiendo, ¿invalida esto todo lo demás que ha hecho? A veces, durante una crisis, algunas personas tienen lo que parece ser experiencias sobrenaturales. Un suceso de este tipo ocurrió a bordo de un buque de guerra británico durante la Segunda Guerra Mundial. El 18 de noviembre de 1942, una flota de barcos mercantes y su escolta naval partieron del puerto egipcio de Alejandría hacia la sitiada isla de Malta a través del Mediterráneo. Cerca del crepúsculo, a bordo del crucero Orión, un puñado de hombres de la estación transmisora del puesto de tiro se preparaban para otra noche sin dormir. Su trabajo era retransmitir las órdenes de un oficial en otra parte del barco al personal a cargo de los antiaéreos. Estaban bajo cubierta en una pequeña habitación sellada, cuya única entrada era una pesada escotilla de hierro. El jefe de la estación transmisora del puesto de tiro era el marinero de primera Tewin Hughes. Oímos el sonido de la escotilla abriéndose y una tremenda ráfaga de aire caliente se escapó del sitio donde estábamos confinados. Y el aire frío entró. Nadie prestó la menor atención, porque todos estábamos aburridos, incluso aunque bajara alguien. Los sonidos de pasos en la escalera vertical de acero, pero cuando se nivelaron con mi posición, estaba el primero en la mesa de transmisiones. No aparecieron los pies, y cuando miré, tampoco las piernas. Miré más arriba, no había nadie allí. Supe que algo andaba mal. Salté a la mesa y conecté todo
en situación alerta roja antiaérea. Sentí que el grupo se estaba moviendo y una voz muy débil salió por los auriculares diciendo: avión a proa por estribor. Y yo grité la orden: batería a estribor. Alerta roja. Carguen, carguen, carguen. La voz en los auriculares no era la del oficial a cargo de los cañones. Su origen es desconocido. Entonces, los cañones abrieron fuego. El teniente a cargo de la operación había visto la luz de la señal de abrir fuego y, sin preguntar, disparó. Los cañones dispararon en el preciso momento en que el Orión estaba a punto de ser atacado por un avión torpedero. A pesar de la salva, comenzaron el ataque. Chaff James gritó: ¡torpedos! Y yo le dije: cállate, loco, pensando que los demás no lo sabían. Entonces el tono del sonido subió y subió hasta que de repente decreció. El efecto Doppler se encargó del sonido. El silbido del torpedo desapareció. Tristemente, poco después escuchamos una explosión que resultó ser el torpedo alcanzando a la Arethusa. Un torpedo había pasado justo bajo el Orión. Los aviones atacantes fueron o levantados por la explosión de los cañones o evitaron la acción. Los primeros torpedos habían dado en el blanco. El libro de bitácora del Orión confirmó el suceso. 1805, avión enemigo, atacó con torpedos. El Arethusa alcanzado. El crucero Arethusa fue dañado gravemente. 155 hombres murieron y el barco fue remolcado de vuelta a Alejandría. Para una explicación sobrenatural de lo que ocurrió a bordo del Orión, la historia del barco es relevante. Un año antes, el Orión evacuaba tropas de Creta. Se vio atacado por bombarderos alemanes. El Orión fue alcanzado directamente 2 veces. La segunda mató a 200 soldados, 100 de la tripulación y al capitán del Orión. La bomba cayó en el puente y explotó en las cubiertas inferiores. Los hombres de la estación transmisora del puesto de tiro murieron todos. Ahora en el convoy a Malta, con Tewin como parte del nuevo equipo de la estación transmisora, el Orión escapó por los pelos a un desastre similar. ¿Imaginó Tewin los pasos de la voz de aviso? ¿Fueron los aviones enemigos una coincidencia? ¿O hubo un aviso de alguna forma conectado con los hombres que murieron en la batalla de Creta? Los marineros no discuten estas cosas en profundidad. Solo fue que todos sentimos, todos asumimos que alguien vino y nos avisó. Más allá de eso, e incluso eso, nadie lo discute. En 1979 se publicó un estudio científico de apariciones a la hora de la muerte. Se preguntó al personal de un hospital acerca de apariciones vistas por pacientes moribundos en América e India. De 900 pacientes en ambos países, 2/3 dijeron que fueron visitados por un amigo muerto o un familiar que vino a llevárselos al otro mundo. 3/4 partes estaban dispuestos a irse con los aparecidos. Uno de los autores del informe lo encontró sorprendente. La vida
Es la cosa más fuerte a la que nos agarramos y puede pasarnos cualquier cosa, pero queremos vivir. Y aquí las enfermeras dicen que ellos se iluminan, no se trastornan, sino que se alegran de irse. Imagine si viniera un terrorista con el poder de quitarle su vida con una pistola. ¿Cómo se sentiría? Yo tendría mucho miedo. Pero aquí algo, la visión trascendental, el punto de vista, parece ser tan abrumador que los instintos más fuertes que tenemos son sobrepasados. Eso me impresionó. Una patóloga india colaboró en este estudio. Era una paciente que estaba en el hospital gravemente enferma. Recuerda una visita de su madre y de una joven estudiante llamada Kirti. Mientras estaba acostada, vi de repente al abuelo de Kirti entrando, y él no era una persona muy alta, con gruesos cristales en las gafas, y llevaba su ropa habitual, y se quedó allí, de pie, a los pies de la cama, y dijo: manda a Kirti a casa. Y fue muy persistente, así que me irrité un poco. Me volví allí, estaba otra vez, y dijo: por favor, manda a la niña a casa. Así que cuando lo repitió, en ese momento decidí decírselo a Kirti. Se lo dije a Kirti: Kirti, por favor, ve a casa. Y entonces no mencioné que su abuelo la esperaba, porque obviamente pensé que ella podía haberle visto. Pero ella dijo: no iré a casa. Así que la contesté: no, tienes que ir a casa. Luego ella dijo: no, tú estás muy enferma y quiero quedarme contigo. Al final dije: al menos baja y llama por teléfono. Ella bajó, llamó y descubrió que su abuelo había muerto hacía unos 5 minutos. Así que le dije a mi hija: es algo muy bueno que seas estricta con ella. Y ella me contó que había visto al abuelo al lado de su cama y que era por eso que quería que Kirti se fuera a casa. Siendo un doctor, uno no piensa que ocurren apariciones, así que te imaginas que debido a mi alta temperatura tuve un delirio o quizá alucinaciones. Pero como el abuelo de Kirti nunca había venido, o yo nunca había pensado en él, era una coincidencia muy extraña que justo en el momento de su muerte lo hiciera, que se me apareciera al lado de la cama. Yo creo que ella le vio, porque creo que las personas, justo después de morir, tienen el poder de extenderse y llevar el mensaje. A pesar de las diferencias en creencias religiosas y en rituales mortuorios entre la India y América, el estudio de apariciones descubrió que pacientes moribundos en ambos países tenían experiencias similares. Hay muchos informes publicados sobre personas que estuvieron cerca de la muerte, pero se recobraron. Miles de personas en Asia y en Occidente han tenido estas experiencias cercanas a la muerte. Hay una asociación internacional para estudios de experiencias cercanas a la muerte. De su investigación ha surgido el cuadro de una típica ECM, experiencia cercana a la muerte. El individuo puede abandonar su cuerpo, su conciencia normalmente se eleva al techo. De allí, si la experiencia continúa, va bajando un largo túnel. Al final de este largo y oscuro túnel, un pequeño espectro de luz que crece y crece en intensidad y normalmente es descrito como luz blanca o dorada. Y llega a una especie de paisaje. Es muy diferente de persona a persona. Y muy a menudo el paisaje tiene personajes. Algunos son figuras religiosas, otros son familiares ya muertos, y algunos no son reconocibles en absoluto. Por lo general suele haber una evaluación de la vida, y luego a menudo una decisión. Siguen entrando en el paisaje sabiendo